Hola y bienvenidos a un video explicativo acerca de la máquina Enigma. ¿Por qué es importante la máquina Enigma en particular? Esta máquina fue muy utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes para encriptar sus mensajes y el hecho de romperla jugó un papel súper importante en ella. Además de esto, gracias a la complejidad que poseía la máquina, varios matemáticos importantes comenzaron a trabajar en ella para poder descifrarla, avanzando de manera importante en el área de la criptografía. Y claro, porque hay una película acerca de Alan Turing descifrándola. Así que, claro que nos interesa estudiarla un poco. Bueno, una explicación básica de cómo opera la máquina Enigma. En primera instancia es importante tener en cuenta que estéticamente es similar a una máquina de escribir común y corriente. Aquí podemos ver donde hay un teclado. Y las teclas en altura y en sensación eran bastante similares. Un usuario es capaz de escribir en ella un mensaje input y a medida que va presionando las teclas en un panel superior que podemos ver aquí, el mensaje output se va generando. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver como una persona está presionando la tecla B y se está prendiendo la tecla E en el panel superior. Esto significa que en el mensaje cuando uno ponía la letra B, aparecía la letra E. De esta forma, al ir anotando las letras que se encienden, se obtiene un mensaje encriptado. Uno puede escribir mensaje en las teclas de acá abajo y, por ejemplo, pueden iluminarse estas letras en el panel de acá arriba. Esto correspondería al mensaje encriptado. Bueno, ¿cómo funciona la máquina Enigma? Para entender cómo funciona la máquina, vamos a tener que revisar su componente principal, el rotor. Aquí podemos observar un rotor. Un rotor es simplemente un cifrador de sustitución, es decir, recibo una señal por uno de estos pines y entrego la señal por otro pin. Aquí podemos ver un rotor desarmado. Aquí a la derecha se encuentran los pins de input y aquí a la izquierda podemos observar los pins de output. Y aquí, con todos estos cables, podemos ver la permutación que se está realizando. Se ve un poco desordenado, pero básicamente es una entrada acá, conectarla por una salida de aquí. Esta sustitución que está ocurriendo es a nivel de hardware, así que no puede ser cambiada después. Basta codificar cada uno de los 26 pins de entrada a cada uno de los 26 pins de salida. Y listo, tenemos un rotor. Veamos el uso de un rotor fuera de la máquina Enigma. Si tomamos en cuenta un alfabeto con las primeras 5 letras del abecedario, tendríamos un teclado como el que aparece acá, ¿cierto? Con las primeras 5 letras. Este teclado estaría directamente conectado a un rotor y finalmente podemos observar el auto. En esta tabla inferior que está aquí abajo a la derecha, podemos ver las sustituciones que realiza el rotor. Una característica del rotor es que es capaz de ser desplazado, de ahí el nombre rotor, como son una rueda, rotan. En este caso el rotor estaría en la posición básica, que sería la posición A, por decirlo así. Eso significa que la clave, en este caso, es A. Veamos un ejemplo de encriptación con un rotor. Primero podemos definir la clave que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, utilizaremos la clave D. Para cambiar la clave uno puede físicamente girar el rotor cambiando su posición. Y todo se desplazaría en uno. Entonces, si aplicamos una rotación, ahora la clave estaría en E. Y luego, con otra rotación, llegamos a la clave D, que es la clave con la que nosotros queremos encriptar. Una vez que tenemos configurada la clave, podemos comenzar el proceso de encriptación. Imaginemos que tenemos el mensaje CCAB. El primer paso sería, claro, teclear el mensaje. En la máquina Enigma, cada vez que se presiona una tecla del teclado, los rotores girarán en una posición. Entonces, al presionar la tecla C, el rotor se va a desplazar. Podemos ver que la posición del rotor cambió y podemos ver que la clave también está distinta. Una vez que el rotor ha realizado su desplazamiento, podemos hacer el seguimiento de la señal eléctrica. En el teclado entraría por el input E del rotor. Como podemos observar en la tabla inferior derecha, la tabla de sustitución,
el rotor lo entregará como una C. Y luego que el rotor entrega la C, en el output lo veremos como la letra A. Para poder seguir encriptando simplemente hacemos el mismo proceso de nuevo. Volvemos a presionar la C y el rotor girará en una posición, cambiando nuevamente la clave. Ahora podemos observar que la señal no va a entrar por el mismo pin del rotor que lo hizo antes. Al entrar por el pin de la letra D, saldrá por la A. Y en el output, como podemos ver aquí, vamos a observar la letra E. Esta es la característica que hace Enigma tan especial. Encriptar dos veces la misma letra no significa que vamos a recibir dos veces el mismo carácter, incluso a pesar de que haya sido consecutivo. Para seguir encriptando simplemente ahora presionamos la A, el rotor va a realizar una rotación, la señal va a entrar por la A, podemos ver aquí la sustitución que se está haciendo, va a salir por la B y podemos ver una B. Luego presionamos la tecla B. Al presionar la tecla B, nuevamente el rotor va a girar. Va a entrar por el input A, va a salir por D desde el rotor y nosotros veremos una E nuevamente. Y así es como podemos encriptar un mensaje. Tomemos un momento para observar la clave actual del rotor. Si recuerda, comenzamos con la clave D. Enigma básicamente cambia la clave con cada letra que es ingresada como input. Para encriptar solo es necesario la clave inicial, ya que Enigma se preocupa de los rotores de allí en adelante. Podría imaginarse que la configuración inicial es realmente como una seed, y el resto es generado aleatoriamente a partir de ella. Pero ahora podemos notar algo importante. ¿Qué pasa si nuestro mensaje fuera más largo? Alarguemos el mensaje con los caracteres AC al final. Volvemos a repetir el proceso. Para encriptar la letra A, presionamos en el teclado, el rotor se va a desplazar. Ahora tenemos esta clave. Seguimos el camino, como habíamos mostrado antes, entra el rotor, sale aquí y tenemos una C. Pero ahora tenemos un problema. La siguiente letra a encriptar nuevamente es la letra C. Pero ahora la clave es la misma que teníamos al principio. Esto significa que obtendremos la misma codificación cada 5 caracteres. Claro, en un rotor de Enigma son 26 caracteres, ya que utiliza el alfabeto completo, pero aún así es un poco difícil de creer que fuera tan simple. Entonces, ¿cómo afrontaban este problema? La respuesta es simple. Podemos utilizar más de un rotor. Volvamos al principio. Borramos nuestro mensaje de output y ahora imaginemos que todo el tiempo no estuvimos trabajando con un solo rotor, sino que estuvimos trabajando con dos. Podemos ver que el teclado estaría conectado al rotor 1, el output del rotor 1 al rotor 2 y el output del rotor 2 a nuestro panel de output. Además, el segundo rotor tendría su propia configuración de sustitución, que no necesariamente es equivalente a la del primer rotor. Y además, ahora la clave corresponde a la posición de ambos rotores, ya que no nos basta solo uno. La gracia de utilizar dos rotores es que el segundo rotor realizará un desplazamiento solo cuando el primer rotor haya dado una vuelta completa. Una vuelta completa lo definiremos cuando el rotor pasa por una posición llamada notch. Imaginemos que en el rotor 1 nosotros tenemos aquí marcado en la posición A el notch. Esto significa que cuando el rotor haga sus desplazamientos, una vez que el notch pase por el principio nuevamente, el rotor 2 va a realizar su primer desplazamiento. Ahora veamos cómo afecta esto a nuestra encriptación de un mensaje un poco más largo. Las reglas del juego seguirán siendo las mismas, pero ahora el camino a recorrer es un poco más largo. Al presionar la tecla C, el rotor 1, como ya habíamos mencionado, realizará un desplazamiento. Podemos ver cómo la clave cambió, pero el segundo rotor no se desplazó. La letra C entrará por el rotor 1 en la E. Ya sabemos que el rotor 1 transforma la E en una C, entonces va a salir por aquí y va a entrar en la A, en el rotor 2.
El rotor 2 tiene su propia sustitución como habíamos mencionado y lo transforma en una V. Y luego en el output aparece la V. Volvemos a presionar la tecla C y el rotor 1 va a volver a girar. Bueno, ahora podemos hacerlo un poco más rápido. La C va a entrar al rotor 1 por la V. En el rotor 1 la V va a salir como una A, que va a entrar en el rotor 2 como una E. En el rotor 2 la E es transformada a una C y luego sale al panel de output. Y podemos ver que se mantiene la característica que habíamos mencionado, que al presionar dos veces la misma tecla, nos pueden aparecer caracteres distintos. Y ahora viene el paso importante. Cuando presionemos la tecla A, como habíamos dicho, el rotor 1 va a realizar un desplazamiento. Podemos ver que ahora el notch llegó al principio de nuevo, por lo tanto ahora el rotor 2 tiene que realizar un desplazamiento. Y luego podemos continuar el camino como ya habíamos mencionado. Va a entrar al rotor, se transforma en una D. Entra al rotor 2 como una C, se transforma en una D y luego vemos una E en el panel de output. Si observamos la clave ahora, podemos notar que hay 25 posibilidades distintas, por lo que el problema mencionado anteriormente no se produce hasta tener mensajes de largo mayor a 25. Cabe destacar que en Enigma original son 26 caracteres, por lo que para repetir una clave tendrían que transcurrir 676 caracteres. Esto ya es bueno, pero mejor aún. Enigma utiliza 3, de forma que el tercer rotor gira cuando el segundo da una vuelta completa. Esto sería similar a cómo trabajan los relojes, con el que indica los segundos, los minutos y la hora. Teniendo 26 posiciones para cada rotor de forma independiente, significa que tenemos 17.576 claves distintas posibles. Hasta ahora tenemos clara la idea de cómo funciona un rotor, pero esto no explica cómo es posible producir mensajes que puedan ser desencriptados por la máquina Enigma. Enigma tiene una importancia que es que el mismo proceso de encriptar es el que realiza la desencriptación. Para esto las señales generadas por el teclado son pasadas a través de los tres rotores. Un input del teclado es procesado por los tres rotores. Por ejemplo, al ingresar la letra M con la clave HDX, se obtiene una letra Q. ¿Cómo podemos lograr que al ingresar la letra Q volvamos a obtener la M? Una posible idea sería partir desde la misma clave, ingresar la letra Q. Pero esto resulta en la encriptación de Q. Y podría ser otra letra, por lo tanto no tenemos el mensaje original. Dado que la señal está viajando en un camino fijo, podríamos nosotros ingresar la Q en sentido opuesto y obtendríamos la letra M al principio. Por eso finalmente Enigma funciona de la siguiente forma. El input del teclado es procesado por los tres rotores. Y luego esta señal puede ser reinsertada para ser mostrada en el panel superior. Ojo que el rotor gira solo cuando se presionan las teclas, y dado que para volver de vuelta al panel no se presionan teclas, la clave con la que se está encriptando de M a Q es la misma con la que se va a desencriptar desde Q hacia acá. Si nosotros dejamos la máquina así tal cual conectada de esta forma, la máquina siempre codificaría una letra a sí misma. Por lo tanto, aquí podemos nosotros agregar un cifrador de sustitución, presente aquí a la derecha. Este cifrador es común y corriente, y no tiene características que cambien como los otros rotores. Y además, su configuración es igual para todas las máquinas Enigma. Aquí entonces podemos ver que la letra M sería procesada por los rotores, obtenemos la letra Q, es sustituida por una X, se procesa de vuelta y obtenemos una J. Pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de insertar una M, ingresáramos con una J? Como vimos antes, la J es cambiada por una X, y nuestra sustitución volvería a cambiar la X por una Q, y la Q, como está pasando de vuelta,
se mostraría una M en el panel. De esta forma, el mismo proceso de encriptación puede ser el mismo que de desencriptación. Un detalle importante es que esta sustitución que agregamos al final debe ser refleja. Es decir, si nosotros le entregamos la letra A y la sustitución la cambia por una Y, significa que al entregarle la Y también nos debe entregar la letra A. Si esto último no se cumple, la máquina no sería capaz de desencriptar correctamente. Entonces, esto corresponde a la máquina Enigma. Un teclado que utiliza 3 rotores y tiene 17.000 combinaciones posibles de clave. Esta es solo la primera versión de la máquina. Tuvo como fin ocultar mensajes de política y transmitir información entre bancos. Pero 17.000 combinaciones no es suficiente para una guerra. Destacables, existen 3 modificaciones realizadas por el ejército alemán para hacer esta máquina un poco más poderosa. La primera es que hicieron que los rotores fueran intercambiables, es decir, yo podría tomar el rotor 3 y ponerlo en la posición del rotor 1. Y lo otro es que ellos podían elegir entre un set de 5 rotores, enumerados con números romanos. Aquí podemos ver que este corresponde a un rotor 4. Con esto ya el cálculo de claves distintas se complica. Podemos elegir 3 entre 5 rotores, y luego cada rotor es posible ponerlo en 26 posiciones independientes. Con esto tenemos un total de 1.054.560 posibles claves. Pero esto no es todo, ya que el ejército realizó una última modificación. La última modificación realizada por el ejército alemán es la utilización de este panel frontal. El panel nos permite asignar 10 pares de letras para ser intercambiados al momento de presionar una tecla. Además, es posible optar por no cambiar ninguna. Por ejemplo, si yo conecto la letra Q con la letra P, significa que antes de comenzar el proceso, cuando yo presione la tecla Q en el teclado, en realidad se va a ingresar una P. Volviendo a observar nuestro diagrama, esto significa que agregamos una nueva sustitución antes y después de haber utilizado los rotores. Ahora, ¿qué información es necesaria para poder encriptar y desencriptar los mensajes? En primera instancia, la posición inicial de los rotores, al igual que antes. Pero además, ahora necesitamos saber cuáles son los rotores que estamos utilizando y en qué orden. Y por último, cuáles son los cambios realizados en el panel frontal. Recordad que esto puede ser un máximo de 10 pares. En este caso, solo de ejemplo, estamos cambiando la H por la J, la A por la S y la E por la X. Ahora con el panel frontal, ¿cuántas posibilidades tenemos de elegir una clave? Esta fórmula nos dice de cuántas formas podemos elegir m pares en un grupo de n. Teniendo en mente que n sería la cantidad de letras, 26, y queremos formar máximo 10 pares, la fórmula nos quedaría de esta forma, teniendo un total así de 150 billones de posibilidades. Esto hay que juntarlo con las posibilidades que calculamos antes. Entonces, luego de las modificaciones hechas por el ejército, tenemos 1 millón o más de 1 millón de posibilidades de elegir entre los rotores y además tenemos 150 billones de posibilidades de conectar el panel frontal. Dado que esto es independiente, se pueden multiplicar y así obtenemos la cantidad de claves totales posibles. En este caso son más de 158 trillones de claves posibles para la máquina. Esta es la máquina Enigma que es más comúnmente estudiada y de hecho es la que aparece en la película. Históricamente, como un dato, la Armada no confiaba mucho en la seguridad de Enigma, así que decidieron hacer sus propias modificaciones. Ellos utilizaban 4 rotores al mismo tiempo y además optaron por utilizar 8 rotores intercambiables, en vez de elegir entre un set de 5.
Por lo tanto, el cálculo es distinto y tienen muchas más posibilidades de clave. Eso aún sin tomar en cuenta el panel frontal, que ellos todavía tenían disponibles, eligiendo 10 pares. Ahora, ¿es realmente segura la máquina Enigma? Lamentablemente tiene dos problemas fundamentales. Y ahora los vamos a mirar. El primer problema es este caso. Es posible que yo presione la letra J en el teclado, pase por los rotores, por mi sustitución, y luego me vuelva a aparecer una J aquí en el panel superior. La respuesta es no. Este caso jamás puede ocurrir. La máquina Enigma no es capaz de encriptar un carácter en sí mismo. Esto es debido a esta sustitución que ocurre aquí al final. ¿Cómo es esto una debilidad? ¿O cómo podríamos saber que es una debilidad? Imaginemos que esto es un mensaje encriptado que enviaron los alemanes. Es sabido históricamente que lo primero que hacían los alemanes en el día era encriptar el clima. Entonces imaginemos que nosotros sabemos que hoy día hay una tormenta y sabemos que entre medio de todo este mensaje está la palabra tormenta. Por simplicidad imaginemos que está en español. Nosotros podemos imaginar que tormenta aparece al principio, pero nos damos cuenta que no puede ser, dado que la letra O se habría encriptado en sí misma. Realizando este proceso podemos desplazar la palabra y darnos cuenta que tampoco puede estar aquí, ya que se repite la M. En este caso coincide la E. Este es un caso posible de que ahí esté la palabra tormenta, que la T haya sido encriptada en una B, la O en una M y así, y todo esto luego de haber hecho 3 rotaciones. Si se dan cuenta, eso es una pista muy importante. Podemos seguir desplazando la palabra tormenta y nos damos cuenta que no puede estar en ninguna de las otras posiciones. Por lo tanto, por descarte sabemos que la palabra debe estar ahí. Y eso, al solo saber una palabra del mensaje, ya es difícil. En el caso de los alemanes, que solían terminar los mensajes con la palabra Hitler, esto claramente era terrible. Otro problema de seguridad que tenía la máquina Enigma, que es el último que vamos a mencionar, fue descubierto principalmente por nuestro amigo Alan Turing. Imaginemos la máquina Enigma más poderosa, que utilizaba 4 rotores. Son demasiadas combinaciones, pero Alan Turing decía simplemente no nos importan los últimos 2, dado que para poder hacer que el tercer rotor realice la primera rotación ya deben haber pasado demasiados caracteres, por lo tanto solamente podemos analizar el principio de los mensajes y luego hacer un análisis de frecuencia. Con esto él ya era capaz de desencriptar los mensajes sin preocuparse de cuál era la clave completa, solo le interesaban saber cuáles eran los primeros 2 rotores y las posiciones iniciales de ellos. Daba lo mismo al resto.